Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7 y 8. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Lección de Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección 1. La guerra detrás de todas las guerras. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte y déjanos tu comentario. Pedro solo tenía 17 años cuando murió atropellado por un conductor ebrio que circulaba a gran velocidad por una estrecha carretera rural. Maureen se quedó fría cuando su médico le diagnosticó un cáncer de pulmón a sus 38 años. No había fumado ni una sola vez en su vida. Harry quedó desconsolado cuando a su hijo de 8 años le diagnosticaron leucemia. Por desgracia, la vida a veces nos depara situaciones inesperadas. La tragedia parece acechar a la vuelta de cada esquina y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sobreviene el desastre? Se lanzan bombas. Ciudades son destruidas. Los elementos hacen estragos. Huracanes, tornados, inundaciones y tifones azotan sin tregua. Desde nuestra confusión, nos preguntamos por qué sufren personas inocentes. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que reine tanta maldad en el mundo? ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? Algo es evidente. Vivimos en un mundo de bien y de mal, un mundo de amor y de odio, un mundo de felicidad y de tristeza. La realidad es que en el universo se libra un gran conflicto entre el bien y el mal. El gran conflicto coloca un signo de interrogación al carácter de Dios. Si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder de elegir, para empezar? O cuando Lucifer se rebeló, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el mismo momento? ¿Qué tipo de reacción podría haber tenido el universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? La lección de esta semana introduce el tema del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Comenzaremos nuestro estudio examinando tanto el origen del mal como la solución de Dios a la caída de la humanidad en el pecado. Varios aspectos del conflicto cósmico merecen nuestra consideración. En primer lugar, el gran conflicto no es perpetuo, se originó en el cielo cuando Lucifer, un ser creado, encabezó un grupo de ángeles rebeldes que desafiaron a Dios, el Creador y Rey de todos los seres. Por lo tanto, podemos suponer que, si el mal y el diablo tuvieron un principio, sin duda tendrán un final. En segundo lugar, el conflicto cósmico muestra la incompatibilidad radical del bien con el mal. Ninguna de las partes puede coexistir con la otra, ni tolerarla, cada grupo anhela la extinción del otro. Cuando se originó el mal, este desafió la idea misma del derecho de Dios a existir y gobernar. Además, el gran conflicto elimina toda forma de dualismo filosófico o religioso por el que tanto el mal como el bien son coeternos, coiguales y necesarios. La cosmovisión bíblica excluye claramente la necesidad del mal. No necesitamos del mal para conocer y apreciar el bien. En tercer lugar, el hecho de que el mal y el gran conflicto se originaran en el cielo suscita en la mente de los entes morales racionales y libres la noción de que el conflicto es primordialmente de naturaleza espiritual y, por ende, debe tener una solución espiritual. Aunque el mal surgió sin ninguna contribución de Dios, su existencia no puede extinguirse sin Dios. Por su naturaleza, el mal daña fatalmente a los seres y al universo. De ahí que solamente Dios y su poder sobrenatural y creador pueden exterminar el mal por completo y eliminar sus catastróficas consecuencias. Por esta razón, el plan de salvación de Dios no consiste simplemente en identificar, reconocer, avergonzar o castigar a los originadores del mal. Estas medidas no son eficaces ni suficientes para exterminar el mal del universo. Dios resuelve el problema del pecado al asumir sus consecuencias sobre sí mismo, en Cristo. Mediante su poder creador, Dios se compromete activamente a destruir el mal y a purificar y restaurar el universo. Lee Apocalipsis 12, 7 al 9. ¿Qué revela este pasaje sobre la libertad que existía en el cielo y el origen del mal? Cuando Lucifer se rebeló, ¿de qué manera podría haber respondido Dios? Estos versículos describen un conflicto cósmico, entre el bien y el mal. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y, finalmente, fueron expulsados del cielo. A nuestra mente parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan perfecto como el cielo. ¿Por qué ocurrió? ¿Acaso un Dios amoroso creó un ángel demoníaco que inició esta guerra? ¿Hubo algún defecto fatal en este ángel que lo llevó a rebelarse? La Biblia explica claramente el origen del mal. Descorre el telón en este conflicto entre el bien y el mal. Compara Ezequiel 28, 12 al 15 con Isaías 14, 12 al 14. ¿Qué pasó por la mente de este ser angélico llamado Lucifer, que lo llevó a rebelarse? Negar la capacidad de elección es destruir la posibilidad de ser verdaderamente felices. Dios no creó un diablo, creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer.
Este ser angelical fue creado perfecto. Su perfección incluía la libertad de elegir, un principio fundamental del gobierno de Dios, que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer en el cielo mismo. No hay explicación lógica para que este ángel perfecto permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón y se rebelara contra su creador. Lucifer, un ser creado, deseaba la adoración que únicamente pertenecía al Creador. Intentó usurpar el trono de Dios poniendo en duda su autoridad. Como consecuencia, su rebelión condujo a una guerra abierta en el cielo. Aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo, con su rebelión. Los concilios celestiales rogaron a Lucifer, el Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo, y Lucifer al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador, y a atraer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos, solo despertó espíritu de resistencia. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 485. ¿Qué lecciones puedes extraer acerca del carácter de Dios al hacer frente al mal? Lucifer engaña, Cristo prevalece. No hay explicación lógica para que Lucifer, este ángel perfecto, permitiera que el orgullo y los celos echaran raíces en su corazón, y se convirtieran en rebelión contra su Creador. El orgullo de Satanás maduró en abierta rebelión. Acusó a Dios de ser injusto y tendencioso. Contagió a los ángeles con sus dudas y acusaciones. Es un mentiroso, el padre de la mentira, Juan 8:14, que tergiversó el carácter de Dios. Presentó a Dios como un tirano que exigía obediencia y negaba amor. Que era imposible obedecer su ley. Lee Apocalipsis 12:4. ¿Qué revela este pasaje sobre la capacidad de Satanás para engañar? ¿Cuántos ángeles cayeron por sus mentiras acerca de Dios? Cuando estalló la guerra en el cielo, los ángeles tuvieron que decidir, ¿seguirían a Jesús o a Lucifer? ¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física, una guerra de ideas o ambas? No conocemos los detalles, pero el conflicto fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran finalmente arrojados, y no se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:8 y 9. Esta guerra incluye, obviamente, algún tipo de elemento físico. Esta guerra incluye tu vida espiritual, tu salud física, tu hogar, tu economía, tus debilidades, tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Es una guerra del todo por el todo. Una cosa es cierta acerca de la guerra en el cielo: cada ángel tenía que decidirse a favor o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los amorosos mandatos de Cristo, mientras que un tercio de los ángeles escuchó la voz de Lucifer, desobedeció a Dios y se perdió el cielo. También nosotros, en este momento crítico de la historia de la tierra, somos llamados a decidirnos a favor o en contra de Cristo. Nosotros también debemos declarar de qué lado estamos, del de Cristo o del de Satanás. Lee Génesis 2:15 al 17, Éxodo 32:26, Josué 24:15, Primer Libro de Reyes 18:20 y 21, y Apocalipsis 22:17. ¿Qué principio fundamental del gran conflicto nos enseñan estos versículos? Cuando Dios creó a la humanidad, incluyó en lo más profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es la capacidad de tomar decisiones morales. No somos meros robots, fuimos creados a imagen de Dios, a diferencia de la creación animal, en nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según principios espirituales eternos. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor y a ser obediente a sus mandamientos mediante la decisión de servirlo. Si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales justos y santos, ¿qué nos dice esto sobre sus engaños a nosotros? Esto deja al descubierto nuestra vulnerabilidad. De alguna manera esto debe llevarnos a depender más de Dios y repeler el pecado en cualquiera de sus formas. El planeta Tierra se ve afectado. Cuando Dios creó la Tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1:30. No había mancha de pecado ni de maldad en ninguna parte. Pero les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Él no quería robots en la tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén, y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó en hablarles de él, porque quería asegurarse de que supieran que podían elegir. Satanás se acercó al árbol, y cuando Eva se distrajo allí, le dijo: no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:4 y 5.
Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción, pasiones y experimentarán cosas que los ángeles jamás han experimentado. Tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido y cómetelo. Cuando Eva y luego Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. Es el mismo método que el diablo usa para engañarnos hoy, nos hace creer que experimentaremos cosas nuevas, que sentiremos una sensación que nunca hemos sentido, que nos va a ir bien, y que encontraremos lo que hemos estado buscando, felicidad y placer. Sin embargo, no nos damos cuenta que detrás está la muerte, la miseria y dolor esperando por nosotros como carnada. Lee Génesis 3:1 al 3 junto con Romanos 3:23 y 5:12. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Describe las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Conduce a la separación de Dios. Puesto que Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios conduce a la muerte. También conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. ¿Qué costumbre estableció Dios en el Edén, que le señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos? La ofrenda por la culpa. El sacrificio de un animal, por el pecado. Levítico 5:5 y 6. El amor encuentra una manera. Adán y Eva han pecado, y Dios les ha dicho que deben abandonar el jardín. A partir de ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. ¿Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza? ¿Es la muerte el final de todo? No. En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15. Dios, mirando directamente a Satanás, la serpiente, dijo: «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza». Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. De alguna manera, mediante el descendiente de ella, la mujer, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo, Gálatas 3:16. En la cruz, Satanás le hirió el talón. Pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada, y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará para siempre. Lee Hebreos 2:9, Gálatas 3:13, y 2 de Corintios 5:21. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo, sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna. Pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tendrás que dudar si eres amado cuando mires la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo, experimentó angustia, decepción y dolor en común con toda la humanidad. Revela a un Cristo que se enfrentó a las mismas tentaciones que nosotros, un Cristo que triunfó sobre los principados y las potestades del infierno tanto en su vida como mediante su muerte en la cruz, todo, por cada uno de nosotros, personalmente. Pensemos en esto: Jesús, aquel que creó el cosmos, ver Juan 1:3, bajó del cielo, y no solo vino a este mundo caído, sino además sufrió en él de un modo que ninguno de nosotros podrá experimentar jamás, ver Isaías 53:1 al 5. Y lo hizo porque nos amaba, a cada uno de nosotros. ¡Qué poderosa razón para tener esperanza! Nuestro sumo sacerdote. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor resucitado es nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda todo lo que necesitamos para salvarnos, y vivir en el reino de Dios para siempre. Lee Hebreos 4:15 y 16, y 7:25. ¿En qué medida estos versículos nos dan seguridad en un mundo de tentaciones, sufrimiento, enfermedad y muerte? El texto dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Y añade: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Hebreos 4:16. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo revestidos de su justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Todo lo que nos debería haber tocado a nosotros, le tocó a Él. En Cristo, no hay condenación por los pecados de nuestro pasado. En Cristo,
Nuestra culpa desaparece, y mediante su poderosa intercesión se rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Las cadenas que nos atan se desatan y somos libres. Lee Juan 17, 24 al 26. ¿Cuál es el mayor anhelo de Cristo en el gran conflicto entre el bien y el mal? Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17, 24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. No había una mancha en Jesús. Acabada su humillación, completado su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo nombre. Elena de White, El conflicto de los siglos, páginas 491 a la 492. Lo que más desea Jesús es que estemos con Él en el cielo. El deseo de su corazón, la razón de su muerte e intercesión, es salvarnos. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fortaleza. En este momento Jesús conoce tu desánimo y tu desesperación. Sabe lo que es sentirse rechazado, solo y con el corazón destrozado. Él sabe que el gran conflicto no solo se está librando en el mundo exterior, sino también en tu corazón, la batalla por nuestra lealtad que Satanás está tratando de arrebatar. Si le entregamos nuestra vida a Cristo, Él vencerá a Satanás y lo expulsará de nuestra vida, del mismo modo que lo expulsó del cielo. No hay nada que Jesús desee más que tenernos en el cielo. Cuando mires la cruz, nunca más tendrás que preguntarte si eres amado. Dios te bendiga.